Hola y bienvenidos a Historias del Elíseo. Sé que hace tiempo que no estoy por aquí, os pido perdón, pero bueno, ya sabéis cómo son las fiestas, así que felices fiestas, feliz año nuevo, felices reyes, felices todo. Espero que estéis todos bien. Y nada, en el anterior capítulo nos quedamos por la historia de Hermafrodito, el hijo de Hermes y Afrodita, que se fusionó su cuerpo con el cuerpo de Salmacis, porque ya sabéis que Salmacis pidió eso a los dioses, que estuviesen siempre juntos, y al final pues se creó ese ser que a día de hoy se le conoce como ser hermafrodita, que es tener los dos sexos. Y nada, os quería contar en esta historia, que ya os advierto que va a ser un poquito larga, la historia de cómo el dios del amor se enamoró y no fue por voluntad propia, sino fue por un fallo. Así que quedaos, sentaos y sed bienvenidos otro día más a Historias del Elíseo. Bueno, y como toda buena historia, os voy a contar el preludio, ¿vale? Primero os voy a hablar de los erotes. ¿Y quiénes son los erotes? Pues bueno, ya sabéis que los griegos desenmarañaron la complejidad del amor a base de nombrar cada una de sus hebras por separado y aportar divinidades que las representasen. A Afrodita, la diosa suprema del amor y la belleza, la atendía un séquito de diosecillos alados y desnudos llamados los erotes. Como muchas deidades, los erotes se encontraron de repente con mucho por hacer una vez que la humanidad se estableció y comenzó a florecer. Cada uno de los erotes era capaz de promulgar y promover una pasión amatoria distinta. O sea, ya espero que sepáis que existen muchas clases de amor, tanto amor bueno como amor malo, pero bueno, cada uno, o sea, cada persona en el mundo entiende el amor de una forma diferente. Pues aquí los griegos nombraron a cada forma de amar a una persona con una deidad, ¿no? Entonces tenemos a Anteros, el joven patrón del egoísta amor incondicional. Tenemos a Eros, el líder de los erotes, por eso se le llama los erotes, dios del amor físico y del deseo sexual. Edílogos, que era el espíritu del lenguaje del amor y de las expresiones cariñosas, que hoy damos por hecho vela por las tarjetas de San Valentín, las cartas de amor y las novelas rosas. O sea que el amor romántico se le llama edílogos. Luego tenemos a Hermafrodito, que como os conté en el capítulo anterior, que lo podéis ver en el canal, os dije que pertenecía a los erotes. Y era el protector de los varones afeminados, las hembras masculinas y todos aquellos que hoy denominaríamos de un género más fluctuante, ¿vale? Tenemos a Hímero, que era la encarnación del amor desesperado, impetuoso, impaciente por ser satisfecho y listo para estallar. Himeneo, el guardián de la alcoba nupcial y de la música de la boda. Y Poto, la personificación del anhelo lánguido del amor por el ausente o el que ha partido. Y bueno, de todos estos, el más influyente y devastador fue Eros, en poder y capacidad para sembrar malentendidos y desavenencias. Hay dos historias sobre su origen e identidad. La primera era el pájaro del cosmos y salió de un enorme huevo puesto por Nix, y abrió el cascarón para propagar su semilla por todo el universo. Por lo tanto, podía considerarse entre los primerísimos espíritus primordiales que pusieron en marcha el torrente de la creación. En una perspectiva quizás más frecuentemente sostenida a propósito del mundo clásico, Eros era hijo de Ares y de Afrodita, bajo el nombre romano de Cupido. Sí, suele ser representado como un niño risueño, con alas a punto de disparar una flecha con su arco de plata, una imagen muy reconocible hasta la flecha. Hasta la fecha. Y cosa que hace de Eros tal vez el más instantáneamente identificable de los dioses de la antigüedad clásica. A Cupido se le conoce muchísimo. Y sobre todo ahora que dentro de poco va a venir San Valentín, el día 14 de febrero. Así que, pero bueno, me gusta llamarle Eros. Me ha caído una gota en todo el diario. ¡Wow! Bueno, la codicia y el deseo erótico se asocian con su figura, así como el enamoramiento súbito e incontrolable que resulta tras ser atravesado por su dardo. Bueno, por la flecha que obliga a sus víctimas a enamorarse de la primera persona o animal que vean después de ser heridos. Lo de animal ya entraremos en detalle en eso. Eros puede ser tan caprichoso, dañino, azaroso y cruel como el amor mismo. O sea, imaginaos la mezcla entre Afrodita y Ares. Pues Eros.
Así es Eros. Así que bueno, os voy a empezar a contar ya la historia de Eros y Psique. Seguramente encontréis similitudes en otras historias que se han hecho posteriores, como La Bella y la Bestia y Cenicienta. Pero a medida que os vaya contando la historia de Eros y Psique, pues ya me podéis poner en los comentarios si os parece parecida, igual o bueno, ¿no? Pues comencemos con la historia. Una vez, en una región cuyo nombre hoy se ha perdido para nosotros, vivían un rey, una reina y sus 3 hermosas hijas. Vamos a llamar al rey Arístides y a la reina Dámaris. Las 2 hijas mayores, Calante y Zona. Eran lo suficientemente encantadoras como para que las admirasen por todas partes, pero la pequeña, cuyo nombre era Psique, era tan absolutamente hermosa que muchos en el reino abandonaron el culto a Afrodita y en su lugar adoraron a esta muchacha. Afrodita era una diosa celosa y vengativa, como ya sabéis, y no podía soportar rivalidades, menos aún de una mortal. Así que invocó a su hijo Eros. «Quiero que me encuentres un cerdo», le dijo, «el más feo y peludo de toda la región. Vete al palacio donde vive Psique, dispárale tu flecha y asegúrate de que el cerdo es lo primero que ve». Acostumbrado a las entrañables prácticas de su madre, Eros se dirigió a cumplir el recado con toda la alegría del mundo. Le compró un berraco especialmente híspido y apestoso a un porquero que vivía no muy lejos del palacio y puso rumbo a aquella tarde hacia la ventana del cuarto donde dormía Psique. Con más torpeza de la que supondría a un esbelto dios atlético, intentó trepar por la ventana con el cerdo bajo el brazo sin hacer ruido. O sea, imaginaos la situación. Ya sabéis que Afrodita, bueno, ya sabéis que los dioses en general, cuando no se les rinde culto y cuando se le falta, bueno, el respeto de esa manera, pues son demasiado vengativos y Afrodita no iba a ser menos. Así que imaginaos a Eros con un cerdo intentando escalar una de las paredes del edificio y atravesar la ventana. Pero bueno, también te digo, teniendo alas como tenía, no creo que le fuese muy difícil. Por lo que pasaron un montón de cosas y muy rápido. Eros aterrizó sin problemas en la alcoba iluminada por la luna. Psique dormitaba pacíficamente. Eros se incrustó el cerdo firmemente entre las piernas. Así que, en ese momento, echó la mano a su espalda para agarrar una flecha de su carcaj y el cerdo soltó un gruñido. Un azorado Eros se rasguñó el brazo con la punta de la flecha al sacar el arco. Y Psique se despertó sobresaltada y encendió una vela. Eros vio a Psique y quedó profundamente enamorado de ella. Menudo negocio. O sea, os voy a explicar. Eros tenía 2 tipos de flechas. Las doradas, que son las que hacen que te enamores de una persona. Y tenía también las de plomo, que las de plomo lo que hacían eran todo lo contrario. Hacían que rechazases a esa persona. Entonces a Eros le gusta mucho jugar con eso porque es muy juguetón. Entonces en muchas ocasiones os habrá pasado que cuando os habéis enamorado de una persona y no sois correspondidos es porque Eros básicamente a esa persona le ha lanzado la flecha de plomo y a vosotros la flecha dorada. Y a Eros pues le gusta jugar así. No digo que sea justo, no digo, pero es el dios del amor. A veces, pues lanza 2 flechas doradas y dice, pues mira, qué bien, oye, ¿no? Pero pensemos que esta historia, lo que le pasa a Eros es como el karma al no haberse portado bien con varios humanos. Así que lo que le pasó fue que Psique se despertó sobresaltada y encendió una vela. Eros vio a Psique y quedó profundamente enamorado de ella, porque claro, se rozó con una de sus flechas doradas. Y menudo negocio, el mismísimo dios del amor enamoradísimo. Os imaginaréis que lo que hizo a continuación fue disparar una flecha a Psique y que todo acabó felizmente, pero en esta historia Eros sale bastante bien parado. Tan auténtico, puro y absoluto era su amor que ni se le pasó por la cabeza engañar a Psique, ni dejarla sin capacidad de elección. Le echó una última mirada anhelante, se giró, saltó por la ventana y de vuelta a la noche. Psique vio el cerdo corriendo enloquecido en círculos resoplando. Llegó a la conclusión de que debía de estar soñando, sopló la vela y se volvió a dormir. O sea, en fin, para allá pensó que era un sueño lúcido. Al día siguiente, el rey Arístides se alarmó al avisarle un sirviente de que la menor de sus hijas había convertido su dormitorio en una suerte de cochiquera, básicamente, bueno, por haber visto al cerdo.
La reina Damaris y él ya estaban suficientemente preocupados por el hecho de que, a diferencia de sus hermanas Calante y Zona, que se habían aliado con ricos terratenientes, Psique se hubiese negado tercamente a casarse. La noticia de que ahora conviviese con cerdos hizo al padre decidirse. Viajó hasta el oráculo de Apolo para enterarse de cómo sería el futuro de la chica. Y después de realizar los sacrificios y plegarias de rigor, la Sibila dio una respuesta. La Sibila es la sacerdotisa que habla por el dios Apolo a través del oráculo, ¿vale? Enguirnalda a tu hija con flores. Bueno, enguirnalda a tu hija con flores y llévala a un lugar alto. Déjala encima de una roca. Aquel que llegue a tomarla por esposa es el más peligroso sobre la faz de la tierra, el cielo o el agua. Todos los dioses del Olimpo temen su poder. Así como está ordenado, ha de ser. Fracasa en esto y la criatura arrasará tu reino y las consecuencias serán discordia y desesperación. A ti, Arístides, se te llamará destructor de la felicidad de tu gente. Menuda profecía. O sea, es como decir, o llevas a tu hija al monte más alto y la dejas ahí para que la persona o entidad que se la lleve, que es lo más monstruoso del mundo, se la pueda llevar a donde él quiera y dejas que tu reino viva felizmente, o tu reino y tu gente acabará destruidos. Perfecta la profecía, increíble. O sea, de verdad que no sé si algún día iré al oráculo de Delfos, pero espero, o sea, yo no le voy a preguntar absolutamente nada, sinceramente. Prefiero vivir tan tranquilo como estoy. 10 días después de que su padre recibiese la noticia del oráculo, pues bueno, se llevaron a Psique hasta lo más alto de la colina para poder hacer su sacrificio. La vistieron de blanco, la pusieron súper guapa, adornada de flores. Incluso todos los locales de allí, de la ciudad, pues siguieron en procesión a la princesa Psique, porque obviamente la adoraban y pues no quería que sucediese esto. Pero el rey no tenía más remedio. ¿Qué pasa? Que mientras que todos cantaban himnos a Apolo, la muchedumbre emprendió el camino de vuelta a la colina, dejando a Psique sola en la roca. El sol resplandecía sobre ella, las alondras cantaban en el cielo azul, y se había imaginado nubarrones, vientos aullantes, lluvia azotadora y truenos terroríficos como acompañamiento de su violación y muerte. No aquel esplendente idilio de sol de final de primavera y trinos propagándose, o sea que todo el mundo se pensaba que iba a ser un día horroroso, pero realmente el día estaba espléndido. Así que, ¿quién o qué sería aquella criatura? Si su padre había citado bien al oráculo, entonces hasta los más olímpicos lo temían, pero ella no había oído hablar nunca de un monstruo tan terrible en ninguna de las leyendas y rumores de leyendas con las que se había criado. Ni siquiera Tifón o Equidna tenían el poder de asustar a los poderosos dioses. Bueno, Tifón sí un poco, aunque le acabó venciendo Zeus. De repente un aliento de viento cálido hizo ondear su blanco vestido ceremonial. El aliento se convirtió en racha que introdujo entre el frío basalto sobre el que reposaba y su espalda un cojín de aire. Para su gran sorpresa, Psique notó que la alzaban. El viento parecía casi una cosa sólida, la aguantaba, la agarraba y la transportaba por los aires. Básicamente, echó a volar. Pero no sabía quién la había cogido. Psique sobrevoló el suelo a gran altura, segura en los fuertes pero suaves brazos de Céfiro, el viento del oeste. Este no puede ser el animal salvaje de todo, que todos tememos, pensó ella. Este viento ha de ser el mensajero y heraldo de la bestia. Me lleva a mi funesto destino. Bueno, por lo menos es una forma cómoda de viajar. Contempló la ciudad en la que se había criado a sus pies. Qué pequeño, compacto y pulcro parecía todo, tan distinta al municipio descuidado, pestífero y desvencijado que conocía y odiaba. Céfiro cogió velocidad hacia altura y pronto se zambullían sobre colinas y a lo largo de valles, sobrevolando el océano azul y pasando de largo por islas hasta que llegaron a un país que Psique no reconocía. Era fértil y muy boscoso, y según empezaron a descender gradualmente, vio en un claro un magnífico palacio con una torre en cada ángulo y coronado por torretas. Suave y pacíficamente bajaron a Psique hasta que aterrizó deslizando un pie sobre la hierba florida frente a un portón dorado de doble hoja. Con un siseo y un suspiro, el viento se alejó y Psique se vio sola. No oía gruñidos, rugidos ni ronquidos ávidos, solo una música que le llegaba flotando a lo lejos desde el interior del palacio. Al iniciar un movimiento de tanteo, las puertas se abrieron de par en par. El palacio real en el que Psique se había criado era, para cualquier ciudadano común de su país,
ornado, opulento y abrumador, pero al lado de aquel precioso y fabuloso edificio en el que estaba entrando no era más que un burdo cuchitril. Conforme iba avanzando, sus ojos fascinados se paseaban por columnas de oro, madera de citrón y marfil, paneles de bajorrelieves grabados en plata con una complejidad y un talento artístico que jamás hubiera creído posibles, y estatuas de mármol, tan perfectamente acabadas que parecían moverse y respirar. La luz resplandecía los pasillos y corredores de esplendente oro. El suelo que pisaba era un mosaico cambiante de joyas y la música cada vez sonaba más y más alta según se internaba. Pasó por delante de fuentes donde las aguas cristalinas trazaban arcos milagrosos, formándose y deformándose, y desafiando a la gravedad decididamente. Advirtió unas voces graves femeninas. O estaba soñando, o aquel palacio era divino. Ningún mortal y seguramente ningún monstruo podía haber dispuesto una morada tan fabulosa. Había llegado a una habitación central, cuadrada, cuyos paneles pintados mostraban escenas del nacimiento de los dioses y de la guerra contra los titanes. El aire estaba perfumado de sándalo, rosas y especias cálidas. Los susurros y la música parecían venir de todas partes y de ninguna, pero cesaron de golpe. En el manifiesto silencio que se hizo, una voz la llamó. Sí que, no seas tímida. No te quedes mirando así estremecida como un fauno sobresaltado. ¿No sabes que todo esto es tuyo? Toda esta belleza, todas estas gemas, este palacio excelso y las tierras que lo rodean, todo tuyo. Atraviesa aquella puerta y date un baño. Las voces que oyes son las de tus sirvientas, que están aquí para lo que ordenes. Cuando estés lista, se dispondrá un gran banquete. Sé bienvenida, amada Psique, sé bienvenida y disfruta. ¿No os recuerda ya a, por ejemplo, una mezcla entre La Bella y la Bestia y Cenicienta? ¿No? Las dos hermanastras feas, ¿no? El llegar a un gran palacio súper bonito, que gente te está hablando y no sabes quién porque no los ves, no sé. Pero bueno, también te digo, yo sí que me volvería loco porque diría, no sé qué hago aquí, sinceramente, ya simplemente para empezar, haber sobrevolado toda su ciudad por el aire, yo ya, increíble. La deslumbrada muchacha entró en la habitación contigua, una vasta alcoba con tapices y sedas colgados. Iluminada con antorchas en soportes de bronce, en un extremo había una bañera de cobre y en el centro una cama de proporciones sencillamente colosales, cuya estructura envuelta en arrayanes era de ciprés pulido y cuyas sábanas aparecían salpicadas de pétalos de rosa. Sí que estaba cansada por todo el viaje, así que la esperanza de poder dormir y poder despertarse de aquel tremendo sueño, pues era lo más práctico, era lo que más quería, así que se echó a dormir. Pero cuando se despertó, seguía dentro del sueño. Dejó las suaves almohadas con brocados y vio que de la bañera se alzaba vapor, se deshizo de sus ropajes y se metió en el agua. Aquí es donde las cosas se pusieron del todo raras, ¿vale? Aquí ya entramos en materia con la historia. Un frasco de plata a un lado del baño se elevó, bailó por los aires y derramó su contenido en el agua. Antes de que le diese tiempo a gritar de sorpresa, una fabulosa nube de fragancias desconocidas invadió sus sentidos. Ahora, un cepillo con mango de marfil le frotaba la espalda y un aguamanil de agua caliente se vaciaba sobre su melena. Unas manos invisibles la masajeaban, acariciaban, palmeaban, tiraban y apretaban. Si aquello era un sueño dentro del mundo real o un momento de realidad dentro de un sueño, ya no parecía importante. Disfrutaría de la aventura y ya vería a dónde la llevaba. A ver, si mientras que te están dando un masaje, te están bañando y tal, pues lo estás disfrutando, pues dices, mira, yo no sé si esto es verdad o es mentira, pero lo voy a disfrutar. Y tú también lo harías. Así que después de haberse duchado, la dieron de cenar y todo esto seguía, ¿no? Se fue a su habitación. Y en un instante después dio un respingo de sorpresa. ¿Por qué? Porque alguien o algo se había deslizado a su lado en la cama. Bueno, aquí tenéis, ya vienen nuevas almas al inframundo. Pues bueno, así que algo se había deslizado a su lado de la cama. Notó que atraían su cuerpo con suavidad hacia aquel bulto. Un aliento dulce y cálido se mezcló con el suyo. Su piel entró en contacto con el cuerpo, no de un animal salvaje, sino de un hombre. Era lampiño, y lo supo sin necesidad de verlo. Hermoso. No veía ni su silueta, solo sentía su calor y su firmeza juvenil. La besó en los labios y se entrelazaron. Al día siguiente la cama estaba vacía y sí que fue bañada de nuevo por las criadas invisibles. A lo largo del día terminó reuniendo la valentía necesaria para hacerles preguntas. ¿Dónde estoy? Anda,
Pues está aquí, Su Alteza. ¿Y dónde es aquí? Lejos de allí, pero cerca de al lado. ¿Quién es el señor de este castillo? La señora es Su Alteza. Jamás una respuesta directa. No insistió, sabía que estaba en un palacio encantado y percibía que sus criadas eran esclavas de sus órdenes y necesidades. Aquella noche, en total oscuridad, el hermoso joven volvió a su cama. Ella intentó hablar con él, pero éste le puso un dedo en los labios y una voz sonó en su cabeza. Silencio, Psique. No preguntes, ámame como yo te amo. Y lentamente, con el paso de los días, Psique se dio cuenta de que realmente amaba mucho a aquel hombre invisible. Cada noche hacían el amor. Cada mañana descubría al despertarse que se había esfumado. El palacio era fabuloso y no había nada que las criadas de Psique no hiciesen por ella. Tenía todo lo que se le pudiese ocurrir, lo mejor para comer y beber, y música para acompañarlas a todas partes. Pero qué largos, qué días solitarios tendidos entre las noches de delicioso amor, qué duro se le hacía el paso del tiempo. O sea, las noches eran perfectas, los medios días así, pero todos los días así. Al fin y al cabo hizo mella en la mente de Psique. El monstruo con quien dormía cada noche era, como habréis adivinado, el dios Eros, cuya herida de la flecha propia había provocado su enamoramiento, un amor ahora acrecentado por las múltiples noches de dicha mutua. O sea que si ya Eros ya estaba enamorado de ella, con todas las noches que iba pasando con ella, más se iba enamorando. Y no podía dejarlo, pero ¿por qué no se dejaría ver? Os estaréis preguntando, ¿por qué no le dijo que era Eros, el dios del amor, y básicamente estuvo con ella? Pues creo, en mi opinión, que como fue básicamente un error haberse enamorado de ella por el tema de la flecha, y encima su madre le había dicho, o sea, Afrodita le había dicho, oye, quiero que se enamore de un cerdo, para que así no la adoren y se quede en ridículo y tal, pues claro, fue un error que cometió y no quería que se enterase su madre. Por lo tanto, la escondió en su gran palacio y la mantuvo a salvo, porque obviamente cuando estás enamorado de alguien, haces lo que sea para que esté bien. El oráculo no había mentido al decir que Eros era un ser cuyos poderes aterraban a todos los dioses, puesto que no había nadie en todo el Olimpo que no hubiese sido vencido por él en alguna ocasión. O sea, incluso hasta el mismísimo Zeus podría recibir una flecha del dios Eros y enamorarse de una persona, pero también te digo, todos le temían. Zeus, entre comillas, yo creo que no le temía mucho, creo que Zeus a quien más temía era Nix, la noche, pero claro, también te digo, Eros no creo que se atreviese a disparar flechas a muchos de los dioses, y sobre todo más mayores que él, perdón. Tal vez era un monstruo, a fin de cuentas, pero podía ser sensible y dulce, así como caprichoso y cruel. Vio que Psique no era enteramente feliz, así que una noche, mientras yacían juntos en la oscuridad, le inquirió con ternura. ¿Qué te aflige, mi amada esposa? Detesto decirlo cuando me has dado tanto, pero me encuentro sola durante el día. Echo de menos a mis hermanas. ¿A tus hermanas? Calante y Zona, me creen muerta. Si te vas con ellas, lo único que te va a provocar eso es infelicidad, tristeza y desesperanza para ellas y para ti. Ya, pero yo las quiero. Tristeza y desesperanza, te digo. Sí que suspiró. Por favor, créeme, le dijo él, es mejor para ti no verlas. ¿Y a ti? ¿No he de verte a ti? ¿No contemplaré nunca el rostro de aquel a quien tanto amo? No debes pedirme eso. Nunca me pidas eso. Pasaron los días y Eros vio que Psique, pese al vino y la comida, pese a la música y a las fuentes mágicas y a las voces encantadas, estaba melancólica. Por lo tanto, le dijo, anímate, bien amada, mañana es nuestro aniversario. ¿Un año entero había pasado? Imaginaos un año entero así. Mi regalo es concederte un deseo. Mañana por la mañana mi amigo Céfiro te esperará fuera del palacio y te llevará donde necesites, pero por favor ten cuidado. No te permitas involucrarte demasiado en las vidas de tu familia y has de prometerme que nunca les hablarás de mí. Sobre mí, ni una palabra. Esto es un poquito tóxico, ¿no creéis? Aunque bueno, sí, aquí puedo entender la parte de Eros porque es como decir, soy un dios y no quiero que nadie sepa quién soy ni tal o lo que sea, pero bueno, a tiempos de hoy, esto es un amor súper tóxico. Sí que prometió y se echaron el uno en los brazos del otro durante una noche de amor de aniversario. Jamás había sentido más apasionada adoración ni placer físico y notó idénticos sentimientos de ardor y amor por parte de él.
Al día siguiente se despertó, como siempre, en la cama vacía. Febril de impaciencia, se dejó vestir y servir el desayuno por sus criadas antes de salir corriendo emocionada hacia el gran portón en la entrada del palacio. Apenas había puesto un pie fuera cuando Céfiro la levantó y se la llevó entre sus fuertes y serviciales brazos. Yo sinceramente, a ver, que me traten así, todas esas cosas y que me cuiden, pues estaría muy guay. O sea, en bracitos, todo el día, está bien. Pero durante un año entero, sin poder ver a la persona que más amo. Y claro, al fin y al cabo te has enamorado de su voz, has tocado su cuerpo y bueno, supongo que habrán hablado. No solamente en plan de haberse besado y haber tenido relaciones, pero no sé. Sigamos. Mientras tanto, de vuelta a la tierra natal de Psique, el populacho había estado contando el aniversario de su captura a manos del legendario monstruo invisible. El rey Arístides y la reina Dámaris habían encabezado la procesión luctuosa colina arriba hacia el bloque de basalto en el que su hija había sido atada, conocida desde entonces como la Roca de Psique. En su honor, Solo quedaban en el monumento las dos princesas, Calante y Zona, que habían hecho saber en voz alta a todos que deseaban quedarse allí y plañirse en privado. Una vez que se hubo esfumado la multitud, se retiraron sus velos de luto y se echaron a reír. «Imagínate qué clase de criatura se la llevó», dijo Zona. «Alada como una furia», propuso Calante, «con garras de hierro y un aliento ardiente, unos enormes colmillos amarillentos, serpientes por cabello, una gran cola que...». ¿Qué ha sido eso? Una súbita ráfaga de viento las hizo girarse. Lo que vieron las hizo gritar aterradas. Su hermana Psique estaba plantada ante ellas, radiante y con una toga blanca resplandeciente ribeteada de oro. Tenía una pinta espantosamente hermosa. Pero, empezó Calante, pensábamos, tartamudeó Zona, y las dos juntas. ¡Hermana! Psique se les acercó con los brazos abiertos y la más dulce de la sonrisa de tierno amor fraternal iluminando su rostro. Calante y Zona le tomaron cada una de una mano y se la besaron. «¡Estás viva! Y entonces, ese vestido te debe de haber costado, es decir, parece... Y tienes un aspecto», dijo Zona, tan Calante, ¿tú cómo lo dirías? «¿Feliz?», propuso Psique. «¡Tremenda!», convinieron las hermanas. «Desde luego estás tremenda. Pero cuéntanos, Psique, querida, ¿qué te ha pasado? Aquí estamos llorándote, estrujando nuestros corazones por ti. ¿Quién te ha regalado este vestido? ¿Cómo te escapaste de la roca? ¿Eso es oro auténtico? ¿Vino a por ti un monstruo? ¿Un animal salvaje? ¿Un ogro? ¿Y ese material? Un dragón, tal vez. ¿Cómo consigues que no se te arrugue? ¿Te llevó a su guarida? ¿Quién te peina? ¿Intentó devorarte? Eso no será una esmeralda auténtica, ¿no?». Riéndose, Psique levantó una mano. «Queridas hermanas, os contaré todo, mejor aún, os lo enseñaré todo. Ven, viento, llévanos allí». Antes de que las hermanas se enterasen de lo que pasaba, fueron alzadas las tres del suelo y se desplazaron a toda velocidad por los aires, a buen recaudo entre los brazos del viento del oeste. «No forcejeéis, relajaos», dijo Psique mientras Céfiro las levantaba por encima de las montañas. Los chilleos de Zona comenzaron a remitir y los sollozos contenidos de Calante se redujeron a un gañido. Al poco incluso fueron capaces de abrir los ojos durante unos segundos sin gritar. Cuando el viento por fin las depositó sobre la hierba delante del palacio encantado, Calante había decidido que aquella era la única manera de viajar. «¿Quién necesita de un estúpido caballo tirando de un viejo carro destartalado?», dijo. «A partir de ahora cogeré el viento». Pero Zona no la escuchaba. Estaba contemplando en trance las murallas, las torretas y la puerta tachonada de plata del palacio, resplandeciente todo bajo el sol de la mañana. «Entrad», dijo Psique. Qué sensación más emocionante la de enseñar a sus queridas hermanas su nueva casa. Era una pena que no pudiesen conocer a su adorado marido, ¿no? «Un pelín vulgar, ¿no os parece, cariños?», insinuaba Zona. Por dentro se decía: «Esta es la casa de un dios». Calante pensaba: «Si me paro y fijo que me estoy colocando bien los lazos de las sandalias, igual puedo arrancar uno de los rubíes incrustados de esa silla». Cuando el personal invisible de camareros, lacayos y criadas empezó a servir la comida, a las hermanas les costó aún más disimular su maravilla y su asombro. Después les pusieron aceites, las bañaron y las masajearon a una detrás de otra. Cuando les insistieron para que contase detalles del dueño del castillo, Psique recordó su promesa y se inventó algo a toda prisa. «A ver, es un apuesto cazador y terrateniente del lugar».
¿Cómo se llama? Tiene unos ojos atentísimos y se llama... lamenta mucho no poder conoceros, me temo que durante el día siempre se lanza al campo con sus perros. Estaba deseando saludaros en persona, quizás en otra ocasión. Sí, pero ¿cómo se llama? En realidad no tiene nombre. ¿Qué? Bueno, nombre tiene, evidentemente, tiene nombre. Todo el mundo tiene nombre. Zona, pues claro, pero no lo usa. Pero, ¿esto qué es? ¡Ay, maldita sea, rápido! Pronto oscurecerá. Céfiro nos llevará volando de noche. Venid, hermanas, coged algunas cosillas que queráis llevaros a casa y aquí tenéis un puñado de amatistas. Estos son zafiros. Eso es oro, plata y aseguraos de coger regalos para madre y padre también. Ellas, cargadas con preciosos tesoros, las hermanas se dejaron transportar de nuevo a la roca y Psique, que se había quedado despidiéndolas, agitando la mano, se sintió a un tiempo aliviada y triste al ver que se marchaba. Si bien agradecía a su compañía y la oportunidad de enseñarles aquello y darles regalos, su determinación de mantener la promesa hecha a su marido había hecho de evadirse de todas aquellas preguntas un asunto extenuante. Aquella noche, el amante de Psique, Eros, le traía noticias cruciales. Ella estaba desbordante de gratitud, explicándole lo bien que se las había arreglado para evitar describirlo a sus hermanas cuando él le puso un dedo en los labios. Dulce niña confiada, me da miedo lo que esas hermanas tuyas pueden hacerte, pero me alegro de que estés contenta, deja que te haga aún más feliz. Psique notó su cálida mano deslizarse abajo y acariciarle suavemente el vientre. Nuestro hijo está creciendo aquí. ¡Bum! Toma ya. Psique dio un respingo y lo abrazó estrechamente, asombrada de júbilo. Si guardas el secreto, le dijo él, el niño será un dios. Si lo dices a quien sea, será mortal. Guardaré el secreto, dijo Psique, pero antes de que mi estado se vea a las claras, permite por lo menos que vea a Calante y Zona una vez más y me despida de ellas. Eros se sintió contrariado, pero no vio cómo negarle una petición tan respetable y fraterna, de modo que accedió. Céfiro les mandará una señal y vendrán, le dijo inclinándose para besarla, pero recuerda, ni una palabra sobre mí ni sobre el bebé. Al día siguiente, Calante y Zona se despertaron con el aliento. Sé que está siendo una historia bastante larga, pero como os lo he dicho, esta historia es bastante larga para daros todo el lujo de detalles. Cuando abrieron los ojos y se incorporaron, el viento se marchó, pero su instinto, su avaricia y su malicia innata les dijo lo que significaba la señal, así que se apresuraron a llegar a la roca a esperar el transporte. Esta vez estaban decididas a llegar al fondo del misterio del amante de su hermana. Claro, días anteriores cuando regresaron dijeron, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo nuestra hermana, nuestra querida hermana, vive tan sumamente tan bien? Cuando nosotros tenemos a unos viejos chochos con reuma que sí, son ricos y nos mantienen, pero no es lo que queremos lo que tiene nuestra hermana. Ya empiezan las envidias, ¿no? ¿Ya os recuerdan un poco a las hermanastras feas de Cenicienta? Así que Psique estaba allí para recibirlas cuando fueron depositadas frente al palacio. Abrazándola afectuosamente, las hermanas disimularon la tremenda envidia que sentían por su buena fortuna y se deshicieron, por el contrario, en un batiburrillo de solícitos, cacarios y chasquidos de lengua, acompañado de mucho sacudimiento de cabeza. Pero, ¿qué pasa, Calante?, preguntó una desconcertada Psique mientras les hacía sentarse ante un delicioso desayuno a base de frutas, tarta e hidromiel. ¿A qué viene ese pesar, Zona? ¿No os alegráis de verme? ¿Alegrarnos?, gruñó Calante. Ojalá, suspiró Zona. ¿Qué puede preocuparos tanto? Ay, niña, dijo Calante con un gemido. Eres tan joven, tan dulce, tan ingenua. Es tan fácil aprovecharse de ti. No entiendo. Las hermanas se miraron entre ellas como sopesando si convenía revelar sus duras verdades. ¿Cómo de bien conoces, si es que lo conoces siquiera, a esta cosa que viene a visitarte cada noche? No es una cosa, protestó Psique. Por supuesto que es una cosa, es el monstruo que predijo el oráculo. Escamoso seguro, dijo Zona, o si no es escamoso, peludo. Ni una cosa ni la otra, replicó Psique indignada. Es joven y hermoso, de piel suave, músculos firmes. ¿De qué color tiene los ojos? Bueno, ¿es rubio o moreno? Hermanas queridas, dijo Psique, ¿sabéis guardar un secreto? Calante y Zona estiraron los cuellos y palmearon a su hermana cariñosamente, en plan de que nos lo va a contar, que nos lo va a contar. ¿Que si sabemos guardar un secreto? Menuda pregunta. La cosa es, dijo Psique, bueno, la cosa es que no sé realmente qué aspecto tiene. Nunca lo he visto solo. Bueno, lo toco. ¿Qué? Calante estaba pasmada. ¿Quieres decir que jamás le has visto la cara siquiera? Los jardineros. Insisten que no debo verlo.
Viene a visitarme en lo más negro de la negra noche, se desliza entre las sábanas y, bueno, ya sabéis, sí que se ruborizó. Pero resigo su contorno y lo que noto por el tacto no es el cuerpo de un monstruo, es el cuerpo de un hombre espléndido y maravilloso. Lo que pasa es que por la mañana se esfuma. ¡Ay, tonta del capirote! Pues los insultos de antes eran increíbles, sobre todo originales. Soltó zona meneando la cabeza. ¿Acaso no sabes? Se interrumpió como temerosa de terminar la frase. Las hermanas intercambiaron miradas abatidas y cómplices. ¡Ay, cariño! Sí que no lo sabe. Calante respondió con un sonido a medio camino entre el chasquido de lengua y el suspiro. Sí que miró a una y a otra perpleja. Que no sé qué. Calante le pasó un brazo por los hombros y le contó con ayuda de las apostillas, observaciones y afirmaciones de zona los peores y más espantosos monstruos. De hecho, los de la clase que Apolo había predicho que la devorarían, tenían poderes. Siempre ha sido así, se les conoce por ello, se les celebra en el mundo entero por ello. El poder, por ejemplo, de transformarse, de adoptar formas engañosas, formas que pueden parecer excitantes y atractivas al tacto de una joven, pero solo para ganarse la confianza de los inocentes y de los bobos, para lograr plantar un día su diabólica semilla en su interior. Pobre chiquilla, no entiende de estas cosas, pero los hombres son capaces de esto, y hacerle dar a luz una nueva abominación, un monstruo incluso más terrible, una mutación. Así es como se reproducen, cómo multiplican su vil especie. Sí que levantó una mano. Parad, por favor. Sé que vuestras intenciones no son buenas, pero no tenéis ni idea de lo tierno, amable y agradable que es. Así es como te la cuela. Así es exactamente como te la cuela. ¿No lo ves? Si algo demuestra que es un monstruo feroz, es esa misma ternura y amabilidad. Señal inequívoca de que ha de ser un demonio horrendo. Sí que pensó en la nueva vida que crecía en su interior y en la insistencia de su marido en que no se lo contase a nadie, y en su negativa a dejarse ver. Ay, no, a lo mejor sus hermanas tenían razón. Ellas advirtieron que vacilaba y aprovecharon. Esto es lo que vas a hacer, cariño mío. Cuando venga esta noche a tu cama, permítele que disponga de ti salvajemente como de costumbre. Y luego espera a que se duerma. Pero tú mantente despierta, sobre todo mantente despierta. Cuando estés segura de que duerme profundamente, te levantas y coges una lámpara. Y esa cuchilla que tus criadas usan para cortarte el pelo. Sí, la vas a necesitar. Enciende el candil en un rincón del cuarto y tápalo para no despertarlo. Entonces acércate con sigilo a la cama. Alza la lámpara y le pegas un tajo en ese cuello escamoso de dragón. Saja sus nudosas venas, mátalo, mata a la bestia, luego coge todo el oro y la plata que puedas y las gemas. Eso es lo importante, las gemas. Las hermanas siguieron parloteando hasta que Psique quedó convencida del todo. De modo que la noche llegó. Una vez que Eros estuvo plácidamente dormido en la cama, Psique se vio plantada delante de él con una lámpara tapada en una mano y una cuchilla en la otra. Alzó la pantalla del candil. La luz se proyectó sobre la forma acurrucada y desnuda del más hermoso de los seres que hubiese contemplado Psique, y la luz cálida bailó sobre la suave y juvenil piel, y sobre un maravilloso par de alas plumadas. Psique no pudo evitar que se le escapase un respingo de asombro. Comprendió al instante a quién contemplaba. Aquel no era ningún monstruo, ogro ni abominación. Era el joven dios del amor, Eros en persona, y pensar que se le hubiese pasado por la cabeza siquiera hacerle daño, qué bello era. Sus labios carnosos y rosados estaban un poco separados y le llegó la dulzura de su aliento al agacharse a observarlo con más atención. Todo en él era perfecto. El suave henchirse y disternirse de los músculos le confería a su juvenil hermosura un toque viril, pero sin aquella dura y abultada tosquedad que tenía vista los cuerpos de los atletas y guerreros de su padre. El pelo enmarañado brillaba con un color cálido entre el oro de Apolo y el caoba de Hermes, y aquellas alas, plegadas tras su cuerpo, tenían la hechura y la blancura de las de un cisne. Estiró una mano temblorosa y pasó un dedo por una hilera de plumas. El suave murmullo que provocaron apenas se oyó, pero fue suficiente para perturbar el sueño de Eros y hacerlo murmurar. Psique retiró y cubrió la lámpara, y a los pocos segundos comprobó, gracias a la rítmica respiración, que Eros seguía durmiendo profundamente, por lo que destapó de nuevo la lámpara y vio que ahora estaba vuelto hacia ella. Se fijó también en el que en el movimiento había hecho que un curioso objeto quedase a la vista. La luz de la lámpara cayó sobre un cilindro plateado entre sus alas, el carcaj, donde se guardan las flechas.
Sin apenas atreverse a respirar, Psique se inclinó y sacó una flecha. Dándole vueltas en la mano, tocó con cuidado la punta de brillante de ébano. La punta estaba unida al cuerpo de la flecha con una cinta dorada. Con la lámpara en alto en la mano izquierda, pasó el pulgar de la mano derecha por la punta y entonces ¡au! Tan afilada estaba que se hizo sangre. En ese instante justo un sentimiento la embargó de la cabeza a los pies, un sentimiento de amor tan intenso por el durmiente Eros, tal calor, pasión y deseo, una devoción tan completa y eterna, que no pudo evitar besarle los rizos de la nuca. Básicamente se pinchó con una de las flechas de Eros y acabó enamorada por dos. ¡Ay! Al hacerlo, el aceite de la lámpara goteó en el hombro derecho del dios. Se despertó con un grito de dolor que, al ver que así que delante de él, se convirtió en un tremendo rugido de decepción y desesperanza. Las alas se abrieron y comenzaron a batir. Cuando se elevaba, Psique se adelantó y se agarró a su pierna derecha, pero él era más fuerte. Se la quitó de encima de una sacudida sin decir palabra y desapareció en la noche. Tal y como se marchó, todo se vino abajo. Las paredes del palacio se arrugaron, se desvanecieron y se esfumaron en el aire nocturno. Una desesperada Psique vio encogerse las columnas de oro que la rodeaban hasta recuperar la forma de una oscura columna de árboles. Y las baldosas de incrustados mosaicos a sus pies se redujeron a un amasijo de barro y grava. Al poco, el palacio, los preciosos metales, las piedras preciosas, todo se había desvanecido. El dulce canto de las criadas se convirtió en el aullido de los lobos y el ulular de los búhos, y los cálidos y misteriosos perfumes se tornaron de golpe vientos helados e implacables. Menuda situación. Yo la entiendo, porque al fin y al cabo, como os dice la frase, la curiosidad mató al gato. Y esta curiosidad, pues podría haberle salido bien, pero por lástima le cayó esa gota de aceite encima a Eros y se marchó. ¿Eros podría haberse quedado y haber hablado con ella o cualquier cosa? Sí, pero ya sabemos que en esa época lo que es la responsabilidad afectiva no funcionaba bien, por lo que sea. Por muy dios del amor que fueras, la responsabilidad afectiva creo que no sabía ni lo que era. Una chica atemorizada y triste en medio de un bosque frío y desolado se dejó caer contra el tronco de un árbol hasta que quedó sentada en sus duras raíces. El único pensamiento que cruzaba su mente era terminar con su vida. La despertó un escarabajo correteando por sus labios, se incorporó con un respingo y se despegó una hoja húmeda de la frente. No había soñado los horrores de la noche anterior, estaba de verdad sola en el bosque. ¿Acaso habría sido todo lo anterior un sueño y esto siempre había sido la realidad? ¿O se había despertado en otro episodio de un sueño más extenso? Casi ni valía la pena esforzarse en averiguarlo. Sueño o realidad, todo le resultaba insoportable. No lo hagas, muchacha preciosa. Sobresaltada, Psique alzó la mirada y vio al dios Pan plantado delante de ella. El dios Pan, que es hijo de Hermes, ¿vale? Es el dios de la naturaleza. La frente risueña, el pelo encrespado y rizado del que brotaban dos cuernos, los peludos y anchos flancos que terminaban en pezuñas de cabra. No podía ser otro, mortal o inmortal. No, no, dijo Pan pateando el suelo embarrado con las pezuñas. Lo veo en tu cara y no puede ser. No lo permitiré. ¿No vas a permitir qué?, dijo Psique. No te voy a permitir que te lances contra las rocas desde ese precipicio. No te voy a permitir que busques las mortales atenciones de un animal salvaje. No voy a permitir que recojas belladona y te bebas su venenoso jugo. No te voy a permitir nada de eso. Pero es que no puedo seguir viviendo, gimió Psique. Si conocieses mi historia me comprenderías y me ayudarías a morir. Has de preguntarte qué te trajo aquí, le dijo Pan. Si es amor, entonces debes pedir guía y alivio a Afrodita y a Eros. Si ha sido tu propia maldad lo que ha ocasionado tu caída, entonces debes vivir para arrepentirte. Si esto lo provocaron otros, debes vivir para vengarte. Venganza. Psique comprendió de repente lo que había que hacer, así que se puso en pie y le dijo: gracias, Pan, me has enseñado el camino. Pan apretó los dientes en una sonrisa y asintió. Sus labios arrancaron una frase de despedida de la hilera superior de la flauta que tenía en la mano. 4 días después, Psique llamó a las puertas de la gran mansión de su cuñado Sato, el marido de Calante. Un sirviente le acompañó hasta el salón donde recibía a su hermana. Psique, querida, ¿fue todo según lo planeado? Pareces un poco... No te preocupes por mí, querida hermana, te contaré lo que ha sucedido. Seguí vuestras instrucciones al pie de la letra, encendí una lámpara sobre la forma dormida de mi marido y resultó que no era otro que el gran dios Eros. Eros en persona. ¡Eros! Calante estrujó su collar de ámbar. ¡Ay, hermana, imagínate mi angustia y decepción cuando me contó que solo me había llevado a su palacio a fin de conseguirte a ti! ¿A mí? Ese era su oscuro plan. Tráeme a tu
hermosa hermana Calante, me dijo, la de los ojos verdes y el pelo bermejo. Más castaño que bermejo. Tráemela, dile que vaya a la roca alta, ponla en brazos de Céfiro que la recogerá y me la traerá. Dile a la bella Calante todo esto, sí que, te lo imploro. Este es su mensaje que yo te transmito con toda fidelidad. ¿Podéis imaginar la velocidad a la que Calante se preparó? Dejó una nota garabateada a su marido explicándole que después de todo no eran marido y mujer, que su matrimonio había sido un error calamitoso, que el oficiante que los casó estaba borracho, incapacitado y no cualificado, que de todas maneras jamás lo había amado y que ahora era una mujer libre. Así que, aire. Y nunca mejor dicho. El alta roca de basalto oyó el susurro de una brisa y con un gemido de júbilo extático se lanzó a lo que dio por hecho que era Céfiro. Pero el viento del oeste no estaba cerca siquiera. Con un grito de frustración, rabia, decepción y terror, Calante cayó, dando volteretas por la ladera, rebotando de una roca afilada a otra hasta que su cuerpo entero quedó despanzurrado y aterrizó en el fondo más muerto que una piedra. Idéntico destino tuvo su hermana Zona, a quien sí que le contó la misma historia. Claro, esto en Disney, en Cenicienta, pues no lo van a poner, está claro, pero sí que se vengó, gracias a Pan. Pero bueno, toda acción tiene consecuencias, y estas acciones las tuvieron. Llevada a cabo su venganza, sí que tenía el resto de su vida para reflexionar. Cada instante de vigilia estaba repleto del amor y el anhelo que sentía por Eros y de las punzadas de sufrimiento que la apuñalaban, consciente de que estaba condenada a no volver a verlo. Eros, mientras tanto, yacía en una habitación secreta, retorciéndose de dolor por el sufrimiento de la herida del hombro. Vosotros y yo podemos soportar sin problemas la leve molestia de una quemadura de aceite, pero para Eros, por más inmortal que fuese, aquello era una herida infligida por la persona a la que amaba. Esta clase de heridas tardan mucho tiempo en sanar, si es que llegan a sanar. O sea, no era simplemente el dolor del aceite que quemaba, sino el dolor de que su gran amante, pues, le decepcionó. Con Eros indispuesto, el mundo empezó a sufrir. Los jóvenes y las doncellas dejaron de enamorarse, no se celebraban matrimonios, la gente empezó a murmurar y a refunfuñar, y se elevaron plegarias descontentas hacia Afrodita. Cuando éstas las oyó y se enteró de que Eros se escondía y descuidaba sus deberes, se enfadó. Las noticias de que una chica mortal le había robado el corazón a su hijo y lo había herido convirtió el enfado en cólera. O sea, imaginaos, cuando se enterase Afrodita de quién era esa chica. Pero cuando descubrió que se trataba de la misma chica mortal que en su día le había enviado a Eros para que la humillara, se quedó lívida. ¿Cómo podía haber fallado tan estrepitosamente su plan de hacer que sí que se enamorase de un cerdo? Bueno, esta vez se aseguraría personalmente y de una vez por todas de la perdición de la muchacha. Así que imaginaros la mala leche que tendría Afrodita por saber que era Psique. A través de encantamientos que ignoraba que estaban obrando en ella, Psique se encontró un día llamando a la puerta de un espléndido palacio. Unas terribles criaturas la arrastraron por el pelo y la echaron dentro de una mazmorra. Afrodita en persona llegó a visitarla, trayéndole sacos de trigo, cebada, mijos, semillas de amapola, garbanzos, lentejas y habichuelas, que vació y entremezcló en el suelo de piedra. Si quieres recuperar la libertad, le dijo, separa los diferentes granos y semillas y clasifícalos por montones. Termina esta tarea antes de que amanezca y te liberaré. Con una risa que, poco propia de una diosa del amor y la belleza, estaba a medio camino del graznido y el berrido, Afrodita se fue, cerrando de un portazo. ¡Qué dramática! Sí que se derrumbó sollozando en el suelo. Iba a ser imposible separar aquellas semillas, ni aunque tuviese un mes para hacerlo. Pero resulta que entonces una hormiga que cruzaba por los adoquines se vio sepultada por una caliente y salada lágrima que había caído en la mejilla de Psique. ¡Cuidado!, gritó enfadada. Para ti será una lagrimita, pero para mí es un diluvio. Lo siento muchísimo, dijo Psique. Me temo que no te he visto. Estaba concentrada en mi pesadumbre. ¿Qué pesadumbre puede ser tan grande como para que andes a punto de ahogar a hormigas decentes? Psique le explicó su apuro y la hormiga, que era de natural servicial e indulgente, le ofreció ayuda. Bueno, esto es lo que yo os quiera contar o lo que la historia quiera contar, pero ahí pienso que sí que se imaginó un poco la conversación con ella porque no sabría con quién hablar ni nada, y bueno, pues tuvo la suerte de que al fin y al cabo pues las hormigas son así de ordenadas y le echaron una mano. Vale, digamos que le echaron una mano porque hablaron con ella y tal. Así que dejémoslo ahí. Dejemos que
fluya la magia. Con las lágrimas secándosele en las mejillas, Psique observó asombrada cómo 10.000 animadas hormigas correteaban y bregaban de acá para allá, moviendo y separando las semillas con precisión militar, mucho antes de que los rosados dedos de Eos hubiesen abierto las puertas del amanecer. El trabajo estaba hecho y 7 montones diferenciados y perfectos aguardaban la inspección de Afrodita. La cólera frustrada de la diosa fue digna de verse. Se inventó al instante otra tarea imposible. ¿Ves esa arboleda allá a lo lejos, en el otro margen del río?, dijo Afrodita arrastrando del pelo a Psique y obligándola a mirar por la ventana. Allí hay ovejas pastando y deambulando sin dueño, ovejas especiales con lana de oro. Ve allí enseguida y tráeme un montón de esa lana. Psique emprendió el camino hacia la arboleda con brío, pero sin ninguna intención de llevar a cabo segunda tarea. Decidió usar su libertad para escapar no solo de la prisión de la odiosa maldición de Afrodita, sino de la mismísima prisión de la odiosa vida. Se tiraría al río y se ahogaría. Pero cuando se plantó en la orilla, respirando con fuerza y reuniendo el valor para tirarse de cabeza, uno de los juncos se balanceó, aunque no habría un soplo de brisa, y le susurró. Pero cuando se plantó en la orilla, respirando con fuerza y reuniendo el valor para tirarse de cabeza, uno de los juncos se balanceó y le susurró: Psique, dulce Psique, por más atormentada que te halles por tus tremendos pesares, no contamines mis limpias aguas con tu muerte. Hay una manera de sortear tus problemas. Aquí las ovejas son salvajes y violentas, protegidas por el más furioso de los carneros, cuyos cuernos podrían despanzurrarte como a una fruta madura. ¿Las ves ahí pastando bajo ese plátano de sombra en la margen más alejada? Acercarte ahora significaría una muerte rápida y dolorosa. Pero si te echas a dormir, entrada a la tarde se habrán movido hasta nuevos pastos y allí podrás deslizarte hasta el árbol, donde encontrarás jirones de lana dorada enredados en las ramas más bajas. Así que en ese momento Psique se acercó, recogió la lana y se la entregó a Afrodita. Aquella noche, una aireada y confundida Afrodita tiraba a un lado la lana dorada e insistía en que Psique descendería al inframundo a suplicarle una muestra de crema de belleza a Perséfone. Dado que en poco había pensado aparte de en la muerte desde que Eros la dejó, la pobre chica accedió sumisamente y siguió las indicaciones de Afrodita para ir al Hades, donde pensaba quedarse y soportar una eternidad deprimente, solitaria y sin amor. Un día, una golondrina parlanchina le contó a Eros lo de las tareas que su celosa e inclemente madre le había impuesto a Psique. Tratando de ignorar el dolor todavía atroz de su herida, se levantó y con un tremendo esfuerzo abrió las alas. Voló directo al Olimpo, donde exigió audiencia inmediata con Zeus. Eros le contó su historia ante un público olímpico embelesado y fascinado. Imaginaos todos los dioses como diciendo: ¡uf! Madre mía, hay cotilleo del bueno. Su madre siempre había detestado a Psique. La dignidad y el honor de Afrodita como olímpica se habían visto amenazados por la belleza de la chica y por la voluntad de un puñado de humanos estúpidos de venerarla a ella, la doncella mortal, dejando de lado a la diosa inmortal. Y por eso había enviado a Eros para que Psique se enamorara de un cerdo. Expuso bien su caso. Zeus envió a Hermes al inframundo por Psique y un águila a llamar a Afrodita. Cuando ambas estuvieron presentes ante la celestial compañía, Zeus habló: Este ha sido un lío extraordinario y poco digno. Afrodita, querida mía, tu posición no está en entredicho, jamás lo estará. Baja la mirada a la tierra y mira cómo tu nombre es santificado y elogiado por todas partes. Eros lleva demasiado tiempo siendo un chico estúpido, impúdico e irresponsable. Que tu razón de ser sea que amas y eres amado, y tal vez eso salve el mundo de los peores excesos de tus traviesas y desviadas flechas. Psique, ven y bebe de mi copa. Esto es ambrosía, y ahora que la has probado, eres inmortal. Aquí, con todos nosotros por testigos, quedas uncida para siempre a Eros. Abraza a tu nuera, Afrodita, y regocijémonos todos. ¡Ole! A tomar por saco. Zeus diciendo: pues ya está, hago esto y esto, arreglado, y ya está, y se acabó la tontería, ¿vale? Punto. Y así es Zeus. Todo fueron risas y deleite en la boda de Eros y Psique. Apolo cantó y tocó su lira. Pan se unió con su siringa, Hera bailó con Zeus, Afrodita bailó con Ares y Eros bailó con Psique. Y hasta el día de hoy todavía siguen bailando juntos. A su debido tiempo, Psique dio a luz a su bebé, una niña que se llama Edoné, que habría de ser el espíritu del placer y del goce sensual. Los romanos la llamarán voluptas. El hedonismo y la voluptuosidad, como no nos sorprenderá, son suyos. Así que hasta aquí la historia de Eros y Psique. Sé que ha sido bastante larga, pero era larga, había que dar detalles, tampoco quería dar tantos detalles en los castigos de Afrodita, pero bueno, darle like,
compartirlo si queréis, dejar algún comentario y ya dentro de poco pues os comentaré una nueva historia, un nuevo capítulo en Historias del Elíseo. Así que gracias por seguirme, por estar siempre aquí y nada, nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Historias del Elíseo.